Muy buenos días y bienvenidos a esta clase de electrodinámica 1. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la polarización de la materia, ¿no? Y ustedes en el video ya discutimos, ¿no? De manera general, por ejemplo, a nivel atómico, sí, realmente lo que rige, ¿no? Nivel atómico es la mecánica cuántica y en ese sentido la función de onda al cuadrado representa la densidad de probabilidad de encontrar una partícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las cargas eso significa que el electrón no se encuentra en una zona del espacio, sino que tiene cierta distribución espacial dada de acuerdo a su densidad de probabilidad. Sí, y entonces ahí la imagen que se ve, ¿no es cierto?, es que el electrón está disperso en el espacio de acuerdo a una cierta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría el nivel 1s, el color azul, ¿no? El nivel 2s, ¿sí? Y obviamente hay zonas en donde la probabilidad de encontrar a un electrón es cero y otras zonas donde es diferente de cero, ¿no es cierto? Y igual los enlaces atómicos tienen forma, ¿no? Entonces aquí se intenta representar las diferentes formas de los niveles orbitales atómicos, ¿no? SP, D y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, ¿no? Desde un punto de vista clásico, ¿sí? Esto le podemos juntar, ¿no? Al punto de vista clásico, conjuntamente suponiendo que, por ejemplo, eh, el electrón, ¿no es cierto?, está disperso en el átomo de acuerdo a una nube electrónica, ¿no?, dada por su densidad de probabilidad, y puedo tener diferentes modelos que son los que vamos a estudiar ahora, y, ¿no?, ante un campo eléctrico externo, como el general, ¿no?, en forma monopolar, el átomo es neutro, la fuerza total es cero, ¿sí?, pero en forma de cada uno de aquí, ¿no es cierto?, de las diferentes cargas positivas y negativas, hay una cierta polarización, tal como discutimos la semana anterior, ¿no?, que servía de introducción a este tema, ya que habíamos... Sí, igual como se había discutido, la molécula tiene una estructura atómica y electrónica, ¿sí? Y puede haber diferentes cambios, ¿no? De la molécula en función del campo eléctrico externo, ¿no? Que van a ser en general una mezcla de estos tres, el caso más general, ¿no? Entonces, las moléculas se reorientan, sí, pueden cambiar, por ejemplo, algún ángulo, pero tal como se expresa aquí, ¿no es cierto? O puede haber, eh, sí, puede haber un cambio, por ejemplo, aquí en este caso, este de aquí se invierte, ¿no? Sí, se invierte, por ejemplo, así, cambia este ángulo, ya. Entonces esto es un cambio conformacional, ¿no? Entonces la forma de la molécula cambia y puede haber una reorientación electrónica que está en línea punteada, ¿no? Entonces más electrones ahí se van hacia un lado que otro, ¿ya? Entonces, de manera general, todo esto de aquí se representa mediante, si es una relación lineal, ¿no es cierto? Mediante un tensor, por ejemplo, como estos. Sí, pero de manera general, ¿no? Yo puedo pensar que sean átomos o moléculas, simplemente tienen una respuesta dipolar, sí, ante un campo eléctrico externo, ¿no? Donde el dipolo que se genera depende del campo externo, a través ya sea de un tensor de rango 2 o ya sea, ¿no es cierto?, a través de una constante, como se supone en un átomo en el punto de vista clásico, ¿ya? Y entonces, las fuerzas, torques y energías vienen dados por esto, ¿no? Dígame. Ahí tengo dos preguntas, disculpe. En el toque que está produciéndose ahí, nosotros habíamos visto que hay una componente que era traslacional. ¿Y por qué aquí no aparece? Bueno, aquí nos interesa solamente la componente de la reorientación, digamos, del dipolo. Sí, estamos despreciando la otra porque la otra ya viene expresada acá, digamos, la traslación. Sí, porque la traslación del otro término es la traslación de todo el sistema como centro de masa, ¿no es cierto? Sí, el torque de todo el sistema como centro de masa que genera simplemente traslación, la cual ya está aquí. Sí, Ok. Y otra pregunta. ¿El término I, o sea, el subíndice I, representa cada átomo o estoy equivocado? no, aquí es una molécula. Sí, entonces toda esta molécula viene dada por un dipolo. El término I representa X, Y, Z, la componente X, Y, Z
de la representación dipolar de la molécula. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? P de X ya se relaciona con el campo en X, con el campo en Y, con el campo en Z a partir de los alfa, XX, XY y XZ. ¿Sí? Ya, listo, gracias. Esa era mi pregunta. Algo más. Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces, nosotros de manera general, átomos y moléculas podemos representarlos así a nivel macroscópico. Sí, podemos decir, ¿no? Tienen una respuesta ante un campo externo que es dipolar y obviamente estos dipolos, sí, que no son permanentes, que dependen del campo realmente, ¿no es cierto? Sí, interactúan, ¿no? Así, ¿ya? Sí. Y eso es lo que más o menos vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a tratar de ver diferentes ejercicios, ¿ya? Cuando nosotros traslademos estas ideas a a los cuerpos, ¿sí? Vamos a llegar a unas ecuaciones, ¿no? Es decir, los compuestos, ¿no es cierto? La materia está compuesta de átomos y moléculas y por lo tanto los átomos y moléculas se van a polarizar tal como se ve aquí, sí, se polarizan. ¿Y cómo se polarizan? Entonces, yo de manera general, ¿no es cierto?, tengo una respuesta microscópica de polarización. Sí, entonces saco un promedio y voy a llegar, ¿no?, a los promedios microscópicos. Y estos promedios microscópicos van a ser, ¿no es cierto?, estos promedios microscópicos van a ser mis campos macroscópicos. Entonces, realmente cuando yo escribo las ecuaciones macroscópicas de Maxwell o del medio continuo, como se llaman, sí, estas ecuaciones parecen las mismas que las microscópicas, ¿no es cierto? Simplemente diciendo, ¿dónde está? Simplemente diciendo, ¿no? Aparecen unas dos ecuaciones que son extras, ¿no? Que son la del, la del desplazamiento eléctrico, ¿sí? Y bueno, la del campo magnético, ¿no? VIH, ¿ya? Entonces, aparentemente estas ecuaciones de la materia son las mismas, simplemente aparece un nuevo vector que se llama desplazamiento eléctrico y todo se arregla, ¿no? Pero hay que recordar que estas ecuaciones de aquí son promedio, ya de una respuesta microscópica. Entonces, estas ecuaciones de aquí no son, digamos, fundamentales en ese sentido, porque son simplemente aproximaciones macroscópicas de las cantidades microscópicas, donde las cantidades microscópicas están formadas por átomos y moléculas. Sí, y entonces, si yo me voy, ¿no?, a tratar de trabajar con campos electromagnéticos y ecuaciones de Schrödinger, no puedo utilizar las ecuaciones de medio continuo, porque esta es una aproximación macroscópica. Pues en ese sentido, estas no son fundamentales. ¿Sí? Mientras que las ecuaciones de Maxwell microscópicas, es decir, cuando tomo en cuenta la distribución atómica y electrónica de la materia, funcionan bien. Sí, esas siguen funcionando bien a nivel microscópico, ¿no? Entonces, este promedio de aquí, que solamente está escrito así, va a ser muy importante para nosotros, ¿ya? Porque realmente aquí pasamos de una distribución atómica de la materia a una distribución de la materia acá como medio continuo. Sí, y es lo que les había dicho en la clase anterior, ¿no es cierto? Medio continuo quiere decir que divido a un trozo de madera, ¿no es cierto? Y sigo dividiendo y sigo dividiendo y sigo dividiendo y voy a seguir teniendo madera, 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 Eso es un medio continuo, ¿no? Nunca llego a tener átomos, y no importa cuántas veces lo divida. Siempre obtengo madera. Entonces, esto de aquí, ¿ya? Estas ecuaciones, cuando entra, bueno, aquí no está el desplazamiento eléctrico aún, sí, pero estas ecuaciones son macroscópicas. Sí, eso es súper importante aquí, ¿ya? Inclusive acá, ¿no es cierto? Esta es una representación macroscópica de algo que sucede a nivel microscópico. Para ser estrictos, todas estas cantidades yo debería medir realmente con mecánica cuántica y funciones de onda. Sí, pero estas simplemente son aproximaciones macroscópicas de fenómenos microscópicos, no esta y esta, ¿ya? Por eso es que es importante que recuerden todas estas cosas, ¿no es cierto? Y estas figuritas de aquí que representan la probabilidad de encontrar al electrón en el espacio, ¿no es cierto? Que depende, pierde la simetría cuando estoy en un nivel que no es ese. Sí, en el nivel S el sistema es un esferito simétrico, pero en los niveles P, D y así son diferentes, ¿no? Y esto es lo que se grafica, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo,
en este nivel PZ, que es esta figurita que está afuera, la probabilidad de encontrar al electrón en el plano XY es cero y aumenta en la dirección Z. Entonces, en el espacio, en la mecánica cuántica, ¿no es cierto? La probabilidad de encontrar a un electrón varía conforme la dirección en el espacio, ¿no? En la dirección espacial, ¿sí? Y eso se llama cuantización del espacio, ¿no? Cuando verán, ya vieron o cuando ven el momento angular, han de ver esto, ¿no? Nosotros estamos dejando de lado estos modelos, ¿sí? Y simplemente nos quedamos con un modelo simétrico, ¿no? Es decir, trabajaríamos básicamente en estados S, ¿sí? Como estos, ¿ya? Donde los electrones están distribuidos uniformemente en cualquier dirección, porque para nosotros, ¿no es cierto? El átomo es una cosa simétrica, ya es un núcleo y algo simétrico, ¿no? Sí, y vamos a trabajar con esos modelos, ¿ok? Preguntas. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? Profe, esa densidad de carga que, o sea, nosotros habíamos visto que hay dos densidades de carga, ya la una producida por los dipolos que eran internos a la materia que componen los átomos, y había una densidad de carga externa. O sea, ¿cómo es esa densidad de carga externa? No entendí muy bien la naturaleza de esa densidad de carga. Es que la densidad de carga, perdón, este campo externo, ¿sí? Va a ser producido por carga eléctrica. Sí, tiene que ser producido por carga eléctrica porque la carga eléctrica es quien genera el campo eléctrico. Entonces, en algún lado tiene que haber una densidad de carga eléctrica que genere este campo. Obviamente nosotros no lo estamos considerando aquí, ¿no? Sino que simplemente estamos suponiendo que de alguna manera se genera campo, ¿sí? Entonces nos olvidamos de esa densidad de carga externa y decimos un campo eléctrico externo. Sí, pero ese campo eléctrico externo seguramente va a tener una densidad de carga externa que lo genera. Ese caso me refiero, ¿sí? Pero usualmente nosotros nos olvidamos de esa densidad de carga y postulamos la existencia de un campo externo. ¿Está claro? Esa es la densidad que trabajamos con el desplazamiento eléctrico. Eh, no, el desplazamiento eléctrico es una densidad de carga interna. Sí, es decir, bueno, cuando lleguemos ahí vamos a ver, no a tiempo ahorita no se preocupe por eso, pero ahí básicamente vamos a ver que los efectos de la polarización atómica y molecular a nivel macroscópico generan un vector, ¿sí? Promedio que se llama la polarización. Y la polarización con el campo eléctrico viene a generar un nuevo vector que se llama desplazamiento eléctrico. Sí, y ahí me aparece una densidad de carga que se llama, ¿no es cierto?, de la materia. Sí, y por ejemplo, digo, a un cuerpo neutro yo le voy a poner carga. Sí, es decir, por ejemplo, digo, ¿no es cierto? Me parece que más o menos tengo una idea. Sí, digo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, sí, un medio, ¿cierto? Tengo aquí un dieléctrico. ¿Ya? Entonces este es un dieléctrico, un aislante. Sí, y entonces yo aquí lanzo electrones, ¿sí? Lanzo electrones y aquí vienen electrones aquí. Estos electrones son externos. Sí, porque no pertenecen a la materia, porque yo desde afuera les he metido. Sí, y aquí, por ejemplo, dijo, lanzo protones. De alguna forma, lanzo protones, ¿ya? Entonces aquí vienen protones, ¿ya? Entonces, estos protones son externos. Sí, y entonces estas cargas son externas. Y obviamente estas cargas externas van a generar un campo que va a polarizar esto de aquí y aparece una densidad de carga de polarización. Esta de aquí es interna, ¿sí? Porque simplemente significa que la carga, ¿no es cierto? La materia tiene carga, ¿sí? Entonces la carga propia de este dieléctrico se reordena y me genera una densidad de carga. Entonces en ese sentido hablo, ¿no? De densidad de carga interna de polarización y esta de aquí es una densidad de carga externa, ¿sí? Igual que esta de acá, ¿no es cierto? Externa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hablo de densidades de carga externas que no pertenecen a la materia e internas que sí pertenecen a la materia. Entonces, las internas van a ser las densidades de carga de polarización y las externas van a ser las densidades de carga libre, que yo llamo.
Bueno, que se llama libre. ¿Ya? Sí, Sí, eso. gracias. Algo más. Pero eso es a futuro, ¿no? Eso todavía no entra aquí. Aquí ya no estamos a nivel de materia, nos seguimos a nivel de átomos y viendo en un nivel macroscópico cómo es que se modelaría las polarizaciones de átomos. ¿Ya? ¿Algo más? Ok. Bueno, empecemos, ¿no? Entonces, un modelo muy simple del átomo, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿no? Que el electrón realmente, según la mecánica cuántica, viene dada, ¿no? Por una densidad de probabilidad de encontrar al electrón. Yo puedo suponer, por ejemplo, que la densidad de probabilidad de encontrar al electrón es uniforme, ¿sí? Y eso significaría, ¿ya? Que si la densidad de probabilidad de encontrar al electrón le supongo uniforme, significaría no tener una densidad de carga uniforme. Es decir, en vez de imaginarme al protón y al electrón así, ¿sí? Yo me imagino al electrón dispersado uniformemente, ¿sí? Sobre todo este volumen esférico. Y ese puede ser el modelo de mi átomo, ¿sí? Un núcleo positivo y una esfera con densidad de carga negativa cuya carga total sea la del electrón. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, ¿no es cierto? Que este radio A sub cero, voy a decir que este es el radio de Bohr, ya que es el radio, ¿no es cierto?, del primer nivel del átomo de hidrógeno. Y voy a suponer entonces que en este radio de Bohr está distribuido uniformemente sobre toda esta esfera la carga del electrón. ¿Sí? ¿Cuál sería la densidad de carga entonces volumétrica de esta esfera? ¿Cuál sería la densidad de carga? Debería empezar. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la densidad de carga? Quizás la carga del electrón sobre 4pi por el radio de Bohr al cuadrado. Ya, pero está sobre todo el volumen, no sobre toda la superficie. En el modelo, sí, es decir, en el modelo clásico o semiclásico, ¿no es cierto? Que es lo que yo digo, la función de onda al cuadrado, ¿sí? Me da la densidad de probabilidad de encontrar al electrón en una zona del espacio, ¿ya? Y estoy suponiendo, ¿no? Que esta densidad de probabilidad al cuadrado es constante, ¿sí? Para cualquier radio entre cero y el radio de Bohr. ¿Ya? Y eso significa, ¿no es cierto?, a nivel clásico, que la densidad de carga es uniforme, ¿sí? En este volumen. Eso sería, ¿no? Entonces, yo estoy modelando la densidad de probabilidad, suponiendo que es una cantidad constante, ¿sí? Y esa densidad de probabilidad constante en mecánica cuántica significaría, ¿no? Decir la densidad de carga, es decir, la probabilidad, ¿no?, de encontrar al electrón, le interpreto como que el electrón está disperso en todo este volumen, ¿sí? Entonces, lo que usted me dice está correcto si es que le supondría que el electrón está disperso sobre toda la superficie. Sí. Entonces, si está disperso en todo ese volumen, ¿cuál es la densidad de carga? ¿Cuál sería? La, ¿Aló? Sí, sí lo ¿Sí oigo. me escucha? Bajito. Eh, Bajo, pero sí lo oigo. ¿Cuál sería? Sería la carga sobre el volumen de la esfera con el radio de Bohr. Ya, ¿no es cierto? La carga sobre el volumen de la esfera con el radio de Bohr, ¿no? Entonces, eso me da simplemente, me da esto, ¿no? Carga sobre volumen, ¿no? 4 pi tercios del radio al cubo, ¿ya? Entonces, esta es la densidad de carga. Sí, entonces, aquí yo tengo una densidad de carga uniforme, es decir, el electrón disperso uniformemente, ¿no? Todo por esto, ¿ya? Por esta mecánica cuántica, ¿no? Donde supongo que la solución más sencilla es encontrarme con una densidad de probabilidad de encontrar al electrón uniforme en todo el espacio, ¿sí? Hasta el radio de Bohr, ¿sí? Y entonces,
¿qué es lo que va a pasar, no es cierto? Digo, pongo un campo eléctrico externo, ¿sí? Y obviamente aparece una fuerza generada por el campo eléctrico externo. La una hecha sobre el protón, sí, que sería este primer término, y la otra hecha sobre el electrón. Ya, como el campo es uniforme, ¿no es cierto? Este campo de aquí puede salir afuera, ¿ya? Y entonces me va a quedar esto, ¿no? Ahora, la integral de la densidad de carga del electrón es naturalmente la carga del electrón, que es igual y opuesta a la del protón, y por lo tanto estos dos términos suman cero, ¿sí? Entonces simplemente, ¿no es cierto? Esta integral de aquí es menos d, ¿ya? Y entonces me da que la fuerza total es cero, ¿no? Y es lógico, ¿ya? Porque si tengo una carga neutra, ¿no? Viéndole al átomo como un monopolo, ¿sí? En un campo uniforme, como la carga total es cero, la fuerza tiene que ser cero. Sí, sobre todo, ¿no es cierto? Porque este campo es uniforme, ¿no? ¿Ya? Entonces la componente monopolar me va a dar fuerza cero en cualquier caso, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Sí, la fuerza neta cero. ¿De dónde aparece el dipolo? ¿De dónde aparece el dipolo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto? ¿Por qué estos dos no se separan? ¿Por qué estos dos simplemente al final no tengo un protón que se mueva para arriba y un electrón, ¿no es cierto? Toda esta nube electrónica que se mueva para abajo. ¿Por qué no tengo eso? ¿Por qué no tengo eso? No son cargas libres. Ya, matemáticamente, ¿cómo lo expreso eso? Yo diría como que tiene condiciones de frontera. Ya, pero matemáticamente, ¿hasta dónde se va a mover el protón, por ejemplo? ¿Hasta cuándo se va a mover el protón? La fuerza total es cero. Ya, ¿hasta dónde se va a mover el protón? Hasta que se genere un campo eléctrico interno que contrarreste el campo externo. Ya, exacto, ¿no es cierto? ¿Y quién genera ese campo interno? Dipolo que se genera. Ya, supongamos que su carga de prueba es el núcleo. ¿Ya? ¿Hasta dónde se mueve el núcleo? Porque usted me dice, ¿no? Lo que usted me dice es correcto. Y hasta que se genere un campo interno que al protón, ¿no es cierto?, le equilibre. Sí, que debe ser igual y opuesto al externo. ¿Ya? El protón es su carga de prueba, el protón es el que supongo que se mueve y el electrón está fijo, ¿no? Todo eso puedo hacerlo porque el cuerpo en total no se mueve, ¿no? La fuerza neta es cero, ¿ya? Entonces puedo suponer que uno se queda quieto y el otro es el que se mueve, ¿ya? ¿Hasta cuándo se mueve el protón? Sí, hasta que se genere un campo interno igual y opuesto. ¿Quién genera ese campo interno igual y opuesto? El electrón. Ya, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si se mueve hasta aquí, ¿cierto? Aquí el protón va a sentir dos fuerzas, ¿sí? Una fuerza externa que es esta solamente, ¿ya? Y una fuerza interna, ¿no es cierto? Interna al átomo. Me refiero que va a ser generada por el electrón, que va a generar un campo contrario, ¿sí? Y entonces calculemos ese campo contrario, ¿no? ¿Ya? Calculemos ese campo contrario. Entonces digo, ¿no? La fuerza, sí, total sobre el protón, aquí debería haber sido, sí, sí, la fuerza interna sobre el protón, ¿no es cierto? Esta es la carga eléctrica del protón por el campo E sub cero, ¿no es cierto? Externo, más la carga eléctrica del protón sobre el campo generado por la densidad de carga ρ. Sí, este es E sub ρ. Ya, y estas dos deben sumar cero, ¿no? Y esta de aquí está, bueno, este n debe ser de núcleo en la respuesta, ¿ya? Entonces la fuerza sobre el núcleo, sobre el protón, ¿no es cierto? Es esta, ¿sí? Y esta tiene que ser cero. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico generado por la densidad de carga, ¿no es cierto? Es el campo hasta ahí, ¿sí? Y entonces, ¿no? Por la simetría que tiene esto, recuerden que esta E positiva es la carga de prueba, entonces
si tomo en cuenta solamente la carga azul, ¿no es cierto? El cuerpo con densidad de carga uniforme, que es el electrón, ¿sí? Se genera un campo eléctrico que por ley de Gauss me va a dar esto, ¿no? Simplemente si solo tomo en cuenta la carga azul, esto tiene simétrico, ¿ya? ¿Cierto? Y estoy suponiendo esto. ¿Eso qué quiere decir? Aquí estoy suponiendo que el campo eléctrico externo no deforma esta densidad de carga, ¿sí? Para poder suponer esto, ¿no? Es decir, la densidad de carga electrónica, que supuse aquí que era constante, porque la densidad de probabilidad del electrón es constante, todo esto estoy suponiendo que se mantiene inalterado. ¿Ya? ¿Qué tan cierto será eso? ¿Qué tan buena será esa aproximación, digamos? ¿Será realista? ¿No será realista? ¿Será que así se comporta el átomo en la realidad y a nivel cuántico? ¿Será que solo sirve en ciertas condiciones? ¿Qué dicen? ¿Qué tan realista será mi modelo? ¿Quién me da Quizás su opinión? Bien, sí, si es que tomamos la condición que vimos en las anteriores clases, que el campo eléctrico interno no varía tanto, es decir, no es tan intenso. Quizás podemos hacer esto. ya, ¿no es cierto? Sí, entonces, si se dan esas condiciones, podemos hacer eso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente, ¿no? Para que se dé eso, este campo no tiene que ser tan intenso. Porque si es muy intenso, probablemente pueda generar cambios internos en el átomo que ya no se dé esta aproximación, ¿no? Es decir, que ya no me sirva considerar que la densidad de carga del electrón es uniforme, por ejemplo. Sí, pues ya puede ser que ya no se dé, ¿no? Entonces, tomarán en cuenta eso, ¿no? Porque esta ecuación que estamos planteando, es decir, esta ecuación que se está planteando aquí, en la cual, ¿no? La densidad de carga, la polarización, más bien dicho, es proporcional al campo, es una cosa aproximada, ¿no? No es algo fundamental. Sí, entonces no es el caso más general, si quiere. Inclusive un átomo en un campo más intenso puede tener otro tipo de respuesta, no sea lineal. Sí, puede ser que las direcciones sigan siendo las mismas, pero ya puede ser que esta relación sea con el campo al cuadrado, la relación lineal, ¿ya? Entonces eso tomarán en cuenta, ¿no? Que no es un modelo general, sino es un modelo súper limitado, ¿ya? Entonces, ¿no? En nuestro modelo limitado, es decir, cuando el campo externo no es tan intenso, ¿sí? Podríamos suponer entonces que esta densidad electrónica no cambia de forma, ¿sí? Sigue teniendo esta misma forma uniforme sobre todo el volumen de la esfera de radio a sub cero y puedo aplicar ley de Gauss, ¿no? Solamente para calcular el campo de la esfera azul, ¿sí? Como les digo, el protón es es la carga de prueba, que es la que está sintiendo la fuerza, ¿sí? Y entonces calculo por ley de Gauss eso y me da esto, ¿ya? E igual, ¿no es cierto? Digo, entonces, la carga, el campo aquí tiene que ser igual y opuesto al campo acá, para que la fuerza neta sobre el protón sea cero, no sobre el núcleo. Y entonces igualo eso, ¿ya? Y me da esto, ¿no? Entonces los campos tienen que ser iguales y opuestos. Sí, este campo de aquí es radial hacia adentro, entonces los signos menos se van y me da esto. ¿Sí? Y planteo el dipolo, ¿no es cierto? Este es el dipolo. Ahora sí ya digo, el dipolo que se genera aquí entre esta nube electrónica y el protón, ¿sí? No es nada más, ¿no es cierto?, que la carga, que la suma de cargas ¿sí? La suma de cargas por la distancia. Entonces, realmente aquí me salté un paso. Bueno, la suma de cargas, ¿no es cierto?, que me tengo aquí. ¿Quién es N que entró? No veo su nombre. Soy yo, profe Edison Goma. Ya me cambió el nombre. Ya. Entonces, ¿no? El dipolo, recuerdan, era esto, ¿no? La integral de la densidad de carga que dependía de R' por R', ¿no es cierto? Integrado para todas las cargas, ¿no? Sí. Entonces, haciendo esto para el electrón y para el protón, el núcleo, ¿no es cierto? Y toda la nube electrónica, sí, me va a dar simplemente E por R, ¿no? Eso no le he especificado aquí, pero ustedes pueden demostrarle, eso les va a dar E por R. Y entonces este es el dipolo eléctrico, ¿sí?
Y entonces tengo una relación, ¿no? Que me dice el dipolo eléctrico y el campo externo se relacionan a través de esta constante. ¿Sí? Y entonces yo puedo concluir y decir de aquí, la polarizabilidad atómica entonces en este modelo, y en este modelo de aquí, es A sub 0 al cubo sobre K sub B. Ya es decir, el radio de Bohr al cubo sobre la constante, ¿no? ¿Y qué tan bueno creen que es el modelo con respecto al valor exacto? ¿Qué dicen? ¿Qué tan bueno creen que es? Yo creería que para un átomo con un solo electrón la aproximación debería ser bastante buena, porque si hubiesen, si fuera un átomo multielectrónico, yo creo que el campo eléctrico ya cambiaría la estructura del átomo. Ya, ¿no? Entonces, eh, déjenme ver. En el nivel, sí, en el nivel, en el, esto, ¿no? Si comparamos, déjenme escribir con verde. Sí, esto de aquí nos daría A sub 0 cubo, ¿sí? En el sistema gaussiano. Ya, esto es el clásico, ¿no? El cuántico, sí, me da 18 cuartos de A sub 0. Es el modelo exacto en el estado base. ¿Sí? Es decir, estamos en un error de 4,5, creo que es, ¿no es cierto?, veces. ¿Sí? En este mismo modelo ustedes calculen cuál sería el campo eléctrico que necesito para ionizar al electrón. ¿Cuál sería el campo eléctrico que necesito para ionizar al electrón? Uno que supere el radio de Bohr. Ya, ¿no es cierto? Es decir, el campo eléctrico que necesito para calcular, ¿no? Para polarizar al, al átomo de hidrógeno es el campo, ¿no? En el cual me logra sacar bueno, me logra separar las dos, ¿no? Eso quiere decir hasta dónde puede haber resistencia, sí, hecho por la nube electrónica aquí, sí, simplemente hasta que el protón, ¿no es cierto?, llegue al borde. Si ustedes recuerdan, ¿no? El campo eléctrico de esta cosa dice, el campo eléctrico, sí, aquí crece con el radio. Entonces, nos dibujamos eso, nosotros diríamos el campo eléctrico, ¿no es cierto? Como función del radio, ¿sí? En, en unidades de A sub ceros, ¿sí? Entonces simplemente va a crecer, ¿ya? Simplemente va a crecer hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí está 1. ¿Ya? Entonces el campo eléctrico no va a crecer linealmente, ¿ya? Va a crecer linealmente y después va a decrecer con el cuadrado de la distancia. Sí, este va a ser el campo eléctrico. ¿Ya? Y entonces el campo eléctrico va a dar dado por eso. Eso quiere decir que el mayor campo que puede soportar, ¿no es cierto?, el protón es cuando el protón se encuentre aquí. Sí, entonces el campo, ¿no? Entonces digo, ¿no es cierto? En esta ecuación dice que esto puede soportar, ¿no es cierto?, hasta que el campo eléctrico externo sea igual, hasta que eres igual al radio de Bohr. Eso quiere decir que cuando el campo eléctrico externo es igual a K sub E por E sobre, ¿qué es? A sub 0 cubo y por el radio, evaluado en el radio de Bohr,
Ese es el campo máximo que puede soportar. Entonces, el campo de ionización, ¿ya? Este sería el campo eléctrico para ionizar según ese modelo. Debería ser, ¿no es cierto?, mayor o igual a esa cantidad. Sí. Calculen cuánto es esa cantidad en voltios sobre metro. Calculen ese valor. El radio de bordes en... el- Este vale en un... Ya, este vale, ¿no es cierto? Cuando A sub 0 vale 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Ese es el radio de... ¿Ya? Sí. Y, y por si acaso en el función de las constantes universales, ¿no es cierto? Vale esto. Ya esto en el sistema internacional. Numéricamente, ¿cuánto vale? Recuerden, ¿no? Carga de electrón igual sistema internacional, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya. ¿Cuánto vale el... ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Ionización. 5.13 por 10 a la 11 coulombio metro. Ya 5.1 por 10 a la 11. Coulombiometro. No puede ser coulombiometro. El caso B, y recuerde que el caso B tiene unidades. Sí. Y hizo en el sistema internacional, ¿no es cierto? Con el valor de K sub B. Recuerden, ¿cierto? K sub B es 1 sobre 4 pi y 0, ¿no? Profe, no sé, a mí me salió 27.22 voltios sobre metro. A mí también, profe. A mí también. ¿Y el caso B cuánto vale? Sistema internacional. 9 por 10 a la 9. Ya, ¿no es cierto? 9 por 10 a la 9. ¿Qué? Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ya, ¿no? ¿Cuánto dice que les dio? Perdón. ¿Cuánto? Perdón. 27, 27.22. Ya, 27 voltios sobre metro. ¿Qué les Yo creo- parece ese resultado? Muy alto. Bueno, teniendo en cuenta que es un átomo. Es decir, que con menos de 27 voltios ya se ioniza. Profe, disculpe, a mí también me salió 5.14 por 10 a la 12. 11. Sí, profe, a mí también. Al Pero cuadrado. si sale 27 ese Siempre le resultado, si sale es que no 20. dividen para al cuadrado solo para A, me parece. Ah, cierto, está al cuadrado. Perdón. Entonces estaba bien antes. Sí. Sí, Sí, como antes, profe. Ya, muchas gracias por estar atentos. Entonces 5 por 10 a la 11. Ya, no, si estamos en el internacional tiene que ser voltios sobre metro, ¿ya? Bueno, volvamos entonces. A ver, 11, déjenme ver cuál mismo está bien. 22, 3, claro, 10 a la 12. Ya. Entonces, voltios sobre metro. ¿Qué dicen ahora? Estos son entonces
¿cuánto es esto? Pues son 500.000 voltios por metro, 500.000 millones, ¿cierto? 500 voltios por metro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal esto? Dicen ahora es 500. ¿Cuánto es esto? Digámosle en milímetro. ¿Cuánto es esto en milímetro para 10 a la 8? Son 500 megavoltios por milímetro. ¿Qué dicen de eso? 500 megavoltios por milímetro. ¿Se puede llegar a eso? ¿Se ha llegado a eso? Es una pregunta. ¿Cómo? ¿Se ha llegado a eso? ¿He llegado? Claro, basta ver. Sí. Entonces, tienen un átomo, ¿no es cierto?, de hidrógeno, le ponen 500 megavoltios por milímetro, ¿sí? Eh, y, y le sale, ¿no es cierto? Es decir, esto es, para que le vean, es 500 voltios por nanómetro. Ese es el campo que necesitaría, según la física clásica. 500 voltios por nanómetro, ¿ya? Y el campo para ionizar, ¿no? Sí. ¿Qué creen de ese valor en este modelo? ¿Será correcto? ¿Está correcto? ¿Qué dicen? Que como habíamos dicho que el campo exterior no debe ser tan intenso, entonces, bueno, yo ya comenzaría a dudar de la validez de la aproximación. Ya, ¿no es cierto? Entonces se debería dudar, ¿no es cierto? Sí, está claro. Bueno, ahí viene todo un problema, ¿no? De la física cuántica. ¿Ya? Pero básicamente hay el efecto túnel que eso podría modificar el valor, ¿no? Vamos con, vamos con ¿qué más? A ver, algo aquí más puedo sacar. Sí, vamos con otra parte, ¿ya? En este mismo problema, ¿cuál sería la energía de ionización? ¿Sí? ¿Cuánto es la energía de ionización del átomo de hidrógeno? Sí. ¿Cuál es trece la? puntos Ya, voltios. 13,6, ¿no es cierto? La energía para ionizar, se supone el átomo es, sí, o sea, que ustedes tienen, ¿no? Eh, y tienen el nivel, la energía, ¿no es cierto? Aquí está cero, aquí está menos 13,6, ¿no es cierto? Está en electronvoltios, sí, y aquí está, ¿no es cierto? Sobre cero, aquí está el electrón libre, y aquí están los niveles del átomo, ¿no es cierto? Entonces el electrón está aquí, y la energía para ionizar al electrón son 13,6 electrones. Veamos acá. ¿Cuál es la energía de interacción? ¿Pueden calcular la energía de interacción? La energía necesaria para ionizar. Es lo mismo que la energía de interacción. ¿Cómo calcularían? ¿Qué dicen? Vamos a calcular, ¿no es cierto? En este modelo. Entonces tienen... ¿Cómo calcularían? Átomo, ¿sí?
Ya, y átomo ionizado, ¿no es cierto? ¿Cómo calcularía? Sería solo, o sea, utilizando el potencial, un medio del potencial de a nuestra interacción. Solo sería la carga por el potencial de la que genera el electrón. Ya, eso sería. ¿Cómo es la energía de ionización? Dicen la Profe, carga por el potencial que genera el electrón. eh, yo pensaría que la energía de ionización sería como el trabajo para hacer que el protón salga de la nube electrónica, así visto. Ya, Tendremos que hacer la integral de la fuerza que ponemos, pero en este caso sería igual a menos la integral de la fuerza eléctrica que se pone que es del campo interno producido por el electrón. Eso integrado a través del camino para sacar al protón de la nube, digámoslo así. ya, entonces tenemos dos, ¿no es cierto? La una que dice el trabajo hecho para sacar al protón, ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde el trabajo? ¿Hasta el finito o hasta el infinito? ¿O hasta dónde le calcularía el trabajo? Yo creería que hasta el borde, pero sí sería hasta el infinito para poder sacar a la carga. Entonces habría dos integrales ahí. Ya, entonces esa es la una, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la otra? La otra decía su compañero de carga por potencial. ¿Qué creen? Ya, esa es la una, ¿no? La una es la que dice su compañero. Ya, la otra de carga con el potencial, ¿cómo le harían? ¿O por qué a qué sería igual? Porque ustedes, ¿no es cierto? Dicen, yo vine por el campo, ya. La energía es igual a un medio, ¿sí? Bueno, a uno sobre 8 pi, ¿no? Uno sobre 8 pi a su b de la integral del campo eléctrico al cuadrado, ¿no? Que sería campo del electrón más el campo del protón, ¿sí? Cuadrados, módulo cuadrado, ¿no? Integrado en todo el espacio. Ya, ese sería acá, ¿no es cierto? Cuando están separados y ionizados, obviamente voy a tener una energía del electrón, ¿sí? Y voy a tener una energía del protón. Ya voy a ponerla aquí arriba, ¿no? Ya, entonces eso es lo que yo voy a tener, ¿no? Separados, ¿sí? Separados, entonces tengo esto. Ya, ¿cuál sería la energía de interacción? La energía de ionización, más o menos. ¿Cuál sería? ¿Qué dice Javier? Javier Vallejo, el único Javier. Yo creo que es la energía cuando el protón ya está afuera, o sea, ya está separado de la nube electrónica, ¿no? Ya, pero en función de lo que yo estoy escribiendo, ¿a qué es igual? Sería la tercera. La UP es igual al campo eléctrico del protón. ¿Qué dicen los demás? Ya, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la energía de ionización más o menos? Si digo, ¿no? Aquí tengo un campo eléctrico que se está superponiendo, ¿sí? Y obviamente aquí tengo un campo eléctrico que las dos están separadas infinitas, que ya no se superponen, ¿no? Entonces, este protón, ¿verdad? Tiene su energía en todo el espacio dado por este, ¿sí? Este electrón tiene su energía dado por esto, y supongo que la nube electrónica no se ha deformado, no queda igualita, ¿sí? Y tengo este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, si hago este ejercicio, digo, la energía total de este sistema es
La energía del electrón, el campo del electrón que se superpone al campo del protón elevado al cuadrado, ¿sí? Y elevo al cuadrado esto, ¿no? Y me va a dar eh, tres términos, ¿sí? La energía del electrón, es decir, una integral idéntica a esta, ¿sí? La energía del protón, una integral idéntica a esta de acá, y obviamente dos veces el producto, ¿no? Y justamente la energía de interacción va a ser esta. Entonces, esta debería ser la energía de ionización, por ejemplo. Entonces, la energía, ¿no es cierto?, de ionización y la energía de interacción sería entonces esto. ¿Sí? Y esta debería ser igual al trabajo que yo necesito realizar para sacar el protón y llevarlo hasta el infinito, tal como dijo su compañero. Esta igualita debería ser, ¿no es cierto? Esta de aquí debería ser al trabajo que yo necesito hacer por la fuerza, por el desplazamiento, para llevarle desde el origen hasta el infinito. Sí, esos dos deberían ser las mismas, ¿no es cierto? Y si le calculan, y si estuviese bien, esta energía debería ser 13.6 electronvoltios. ¿Ok? Eso debería ser, ¿no? Vamos con un modelo mejor. Lo mismo que hacemos acá, ¿sí? La función de onda al cuadrado representa la probabilidad de encontrar al electrón, ¿ya? En vez de suponer una función de onda continua, voy a reemplazar por la función de onda del resultado al cuadrado, ¿sí? Para el caso del electrón, ¿ya? Para el caso resolviendo el problema cuántico, ¿no? Entonces digo, esta es la función de onda al cuadrado multiplicado por la carga del electrón. Es decir, esto de aquí es, ¿no es cierto?, simplemente la carga del electrón por la función de onda del estado base al cuadrado. ¿Ya? Y esa es la densidad de probabilidad, la densidad de carga. Entonces el electrón ya no está dispuesto, sí, uniformemente, si no está dispuesto por eso, ¿ya? Calculemos ahora igual la polarizabilidad del átomo. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo está distribuido el electrón ahora, según esta de aquí? ¿Dónde está distribuido? Yo diría que en todo el espacio, Ya en todo el espacio, ¿no es cierto? ¿Dónde es más grande la densidad de probabilidad del electrón? en un radio menor al radio de Bohr, Ya, de hecho, ¿dónde es máximo esa? Justo en el núcleo. eh, En el núcleo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ujú. en el núcleo está la mayor probabilidad, la mayor densidad de carga, ¿sí? Y de ahí decrece exponencialmente con el radio de Bohr, ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde se extiende? Como dice su compañero, este exponencial, ¿no es cierto? Llega hasta el infinito, es decir, que en el modelo atómico, sí, el electrón está distribuido en todo el universo, de hecho. ¿Ya? Bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces ya tenemos la densidad de carga, ¿sí? Ya podemos entonces calcular y equilibrar el campo, ¿no es cierto? Es decir, pongo un campo externo, ¿ya? Tengo un núcleo, pongo un campo externo, ¿cierto? El núcleo se desplaza, ¿sí? Llega al equilibrio, ¿ya? Y calculo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que la densidad de carga ya no es uniforme, entonces vuelvo, ¿no? Esto sigue teniendo simetría esférica, ¿sí? El nivel, ¿dónde está? El nivel 1S tiene simetría esférica, ¿no? Entonces sigue teniendo esta simetría esférica y calculo, ¿no? Entonces, cálculo por la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss es simplemente una integral de esta forma que con un cambio de variable se puede escribir así, ¿sí? Y este es el campo eléctrico externo, el campo eléctrico interno que tiene que igualarse y hacerse opuesto al campo eléctrico externo para llegar al equilibrio. ¿Ya? Entonces
Entonces hay que integrar esta cosa, ¿no? ¿Sí? Donde nada más es la integral de esto, ¿no? Pues un cambio el cambio de variable este me da esta integral y esto es muy fácil, ¿no? Esto es u cuadrado menos 2u menos 2, ¿no? Por e a la menos u, ¿ya? Entonces evalúen los límites, ¿ya? Y me da eso de donde el campo eléctrico me da esto de aquí, ¿no? Esto es pura matemática, ¿no? Una integral en partes dos veces, ¿sí? Y entonces me da esto de aquí. Y este es el campo eléctrico que yo tengo que equilibrar, ¿sí? ¿Cómo hago mi modelo lineal para encontrar una relación parecida a la que encontramos acá? Sí, entonces el campo eléctrico de la densidad de carga del electrón se iguala al campo eléctrico externo, ¿no es cierto? Y de ahí se despeja E por R, que es el dipolo. Entonces yo necesito un E por R. Sí, es decir, yo necesito encontrar el radio como función del campo eléctrico externo y multiplicarle por la carga del núcleo. Ese es el dipolo, ¿ya? ¿Cómo despejo de aquí el radio? ¿Sí? Porque aquí me falta, ¿no? Digo, E sub P le igualo a E sub 0, ¿sí? Y de aquí despejo el radio como función de E sub 0, ¿sí? Y le multiplico por el, por la carga. ¿Cómo despejo? Con una expansión en serie. Una expansión en serie, ¿no? Es decir, voy a suponer, ¿sí? Que el radio es mucho menor que A sub 0. Sí, es decir, que no estoy separando tanto, ¿no? ¿Por qué? Para poder expresar estos R sobre A sub 0 en todo lado. Fíjense, hay R sobre A sub 0 en una serie, ¿no? Entonces expando este de aquí en una serie, ¿sí? Y cojo el primer término, ¿no? Necesito encontrar esta cosa. Entonces necesito encontrar al menos un término que tenga como función del radio, ¿no? Entonces expando, ¿sí? Entonces hago, ¿no es cierto? La expansión del exponencial, recuerden, ¿no? El exponencial de x no es nada más que 1 más de x cuadrado sobre 2 más de x cubo sobre 6, ¿no es cierto? Y así, ¿no? ¿Ya? Entonces cojo hasta los términos que requiera. Si en este caso, para tener el primer término que dependa del radio, necesito expandirme siquiera hasta r cubo. Sí, porque aquí tengo un r cuadrado. Entonces acá arriba tengo que expandirme siquiera hasta el r cubo. ¿Ya? Y los términos de r cubo son incluido este, ¿no? Entonces, expando estos y ustedes en la expansión van a ver que los términos de primer orden se simplifican. Sí, eso no le he puesto aquí, no, porque es muy largo. Los términos de orden 2 se simplifican, ¿ya? Y los términos de orden 3, el único que me queda es este. ¿Sí? Y un residuo, obviamente, de orden 4. ¿Sí? Pues aquí realmente, ¿no es cierto? Hay un residuo de orden R sobre A sub 0 a la cuarta. ¿Ya? Sí, ese es el residuo, ¿no? Y entonces, en una aproximación hasta el cuarto orden, esto me da esta cantidad. ¿Sí? ¿De dónde, no es cierto? Simplificando me da esto. ¿Sí? Y la cantidad, cuando le igualo este campo a E sub 0 y despejo E por R, me da esto de aquí. Pues fíjense lo que me da un modelo ya más... no está. Sí, entonces igualo el campo externo, ¿no es cierto? El campo interno con el campo externo, ¿sí? Y calculo la relación entre el dipolo, que es E por R, con el campo externo y me da esto. Pues fíjense lo que me da ya un modelo con una densidad de carga que sale del 1S. Sí, me da esto. ¿Ya? Y lo que me da, ¿no es cierto? El modelo simple me da este. Entonces me da, en el orden me da lo mismo. ¿Sí? Este es A sub 0 cubo, ¿no es cierto? Y el otro es 3/4 de esta cantidad. Entonces la cantidad, según esto de aquí, ¿ya? Esta sería la polarizabilidad. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con los términos superiores? ¿Qué va a pasar si cojo los términos superiores? Serían como una corrección. Ya,
¿Y qué va a pasar con la relación del dipolo de la polarización atómica con el campo? ¿Qué va a pasar si aquí digo, ¿no es cierto? Aquí hay un término que todavía es un factor C por E de cuadrado. ¿Qué va a pasar si de aquí despejo el radio? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a Ya no se guarda la relación lineal que la necesitábamos para poder aproximar. pasar? Ya. Entonces rompe la relación lineal, ¿no? ¿Y qué va a aparecer entonces aquí? ¿Qué va a pasar? P, sí, ya no va a ser una relación lineal con el campo, ¿sí? Ya no va a ser proporcional del campo, ¿no? Seguirá siendo como función del campo, sí, pero ya no va a ser lineal, si se rompe la linealidad de alguna manera, ¿no? Sí, entonces, pero al menos hasta el primer orden, es decir, hasta el término más simple que me dé el primer orden, que es justo el cúbico, ¿sí? Despreciando esto de aquí, obviamente, ¿no es cierto? Me da simplemente una relación lineal. Sí. Profe, una pregunta, disculpe. En este ejercicio, aunque hayamos cambiado ahora la distribución de carga del electrón, va a seguir siendo que el dipolo es igual a E por R. Sí, ¿ya? Porque básicamente usted tiene una densidad de carga que depende solo del radio. Sí. Y entonces cuando usted dice, ¿no es cierto? Voy a integrar esta densidad de carga por el vector radio e integrar en todo el volumen, ¿sí? Para un punto aquí, ¿ya? En este radio va a haber igualito un punto igual y opuesto que se encuentre acá, con la misma densidad de carga, ¿sí? Porque la densidad de carga solamente depende de la distancia, no de la dirección. Y entonces, como esta densidad es la misma, pero este R de estos dos es igual y opuesto, ¿no es cierto? Este R de aquí es, es igual y opuesto al menos R en color azul. Entonces, para este de aquí siempre va a haber uno igual y opuesto acá, ¿sí? Y que cuando sume, cuando integre, ¿sí? Esto va a ser cero, ¿sí? Entonces, el aporte de toda la nube electrónica va a ser cero, ¿sí? Si tomo el origen en el centro de la nube electrónica. Sí, mientras, ¿no? Que por otro lado, el único que va a estar desplazado va a ser el protón, sí, que va a estar desplazado esta distancia R, digamos. Sí, entonces, cuando integre para este protón, esto simplemente me va a dar, ¿no? El dipolo, el aporte que me da este de aquí es cero, ¿sí? Y el aporte que me da este de acá, ¿no es cierto?, es E por R. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, ¿no? Cual sea que sea el modelo, vamos a calcular la interacción entre la fuerza, ¿no? De interacción entre una carga puntual y un átomo en una distancia r mucho mayor que el radio de Bohr y mucho mayor, ¿no es cierto?, que el tamaño del átomo, ¿ya? ¿Cómo calcularíamos la fuerza de interacción entre una carga y un átomo neutro? Sabiendo que el átomo neutro tiene una polarizabilidad alfa. ¿Cuál sería el concepto físico que estaría involucrado ahí? ¿Qué dirían? ¿Cómo sería la parte física? Si le Eh, consideramos como un multipolo, ¿qué deberíamos concluir? ¿Qué dicen? El átomo como un multipolo. ¿Qué deberíamos concluir? ¿Cuánto es la fuerza? Primeramente que el término monopolar sería cero. ¿Ya? ¿Y qué más? Digan, ¿cuál sería la fuerza Eh, entonces?
La carga en este caso produciría un campo eléctrico externo al átomo que provocaría que se polarice. Entonces, como vamos a tener un dipolo, la mayor fuerza, no, el componente que tiene más peso sería el componente dipolar. Entonces, podemos calcular la fuerza como la fuerza que hace un campo eléctrico externo sobre un dipolo. Y cómo se cumple la ley de acción-reacción y encontraríamos la fuerza sobre cada uno. Ya, sí, ¿no? Entonces, la carga, sí, ejerce un campo. Obviamente el campo ejercido por la carga interacciona con el átomo y genera un dipolo, ¿no? Polariza al átomo. Sí, entonces este dipolo que se genera debido a la carga, ¿sí? Interacciona con la carga, ¿ya? Y se genera una fuerza, ¿no? Entonces aquí realmente en nuestro modelo vamos a tener, ¿no?, una interacción entre un dipolo, ¿sí?, y una carga. Eso es lo que es el modelo, ¿sí? La diferencia es que el dipolo, ¿ya?, depende del campo generado por la carga Q. Esa es la cuestión. ¿Sí? ¿Y cómo depende del dipolo? A través de la polarizabilidad. Entonces, ¿no? Primerito lo que necesitamos, ¿qué es? Usted mismo. ¿Qué es lo que primerito calcularía? Primero calcular el campo eléctrico de la carga donde está el átomo. Ya, ¿no es cierto? Calculamos el campo eléctrico de la carga donde está el átomo y este es, ¿no es cierto? Carga, ¿verdad? Sobre distancia al cuadrado. Y si este es el eje X, ¿no es cierto? Y esta es la distancia R, es Q sobre R cuadrado y en la dirección menos X. Entonces aquí está el campo. Y este de color azul es el campo, ¿no? ¿Sí? Y obviamente multiplico por alfa y me da el dipolo del átomo, ¿sí? La polarización del átomo. Y entonces ya tengo que la polarización del átomo es esta, ¿sí? Y aquí me falta, no sé por qué. Ya, y está en la dirección menos X, ¿no? Está en otra capa. Ya, ¿qué hago ahora? Ya tengo eso. ¿Qué hago ahora? Podría encontrarle con la fuerza con el P punto nabla y eso aplicado al campo de la carga. Bueno, ¿no es cierto? Puedo encontrar la fuerza sobre con el P punto nabla, sí. ¿P de quién? ¿Nabla de quién? ¿Y sobre quién? Podríamos encontrarle sobre el dipolo, el P sería del átomo, el nabla sería con respecto a a cualquier coordenada, sistema de coordenada, por ejemplo, esféricas en este caso, y el campo sería el campo general de la carga. Ya, ¿no? Entonces sería esto, ¿verdad? Sí, eso sería, ¿no? Sí. Y lo queremos hacer aquí, ¿ya? Sí. Entonces, aquí esta es la fuerza sobre, esta es la fuerza de la carga Q sobre el dipolo, ¿no? Sí. Yo no lo calculé así. Yo me fui por el otro lado. Yo simplemente calculé el campo del dipolo. Sí, entonces el campo del dipolo es este, ¿no? Y le calculé el campo del dipolo en la posición de la carga. Sí, y resulta, ¿no es cierto?, que el campo generado por el dipolo en esta posición, sí, sabiendo, ¿no es cierto?, que la posición desde el dipolo a la carga es de este vector R que está en rojo, entonces me da, ¿no es cierto?, el vector R de aquí para este caso, sí, para este caso, ¿no es cierto?, el vector R vale R en la dirección X, el vector que va del dipolo a la carga, ¿no? Y entonces hago el producto, ¿verdad? Simplifico y me da esta cosa. Sí, y luego le hago simplemente la carga por el campo, ¿no? Sí, carga por campo, ¿ya? Y esta es la fuerza, ¿no? Esta es la fuerza, en cambio, sobre la carga Q, generada por el dipolo. Pero como se cumple acción-reacción, debe ser la misma, ¿no? Entonces, esta es la fuerza, ¿sí? Reemplazo el valor del dipolo y me da esto. ¿Qué podemos concluir de ahí? ¿Qué me dirían de eso? Fuerza, ¿no es cierto?, de interacción sobre el dipolo, ¿sí? O sobre la carga, me da lo mismo, sí, es una fuerza atractiva. ¿Qué les parece? Es una fuerza atractiva.
Independientemente del valor de la carga, ¿sí? Ya sea Q sea o positiva o negativa, aquí tengo Q al cuadrado. Esa es la primera conclusión, ¿no? Es una fuerza atractiva. ¿Por qué es una fuerza atractiva? Independientemente de la carga que ponga, ¿por qué siempre es atractiva? Justifica eso. Yo le veo como que se organiza la carga del átomo y entonces hay como una densidad de carga negativa más cerca de la carga positiva, entonces de ley tiene que ser atractivo, no importa la carga que ponga. Ya, entonces se reorganiza la carga del átomo, ¿no es cierto? Si esta carga es positiva, ¿qué va a pasar? Se atrae. ¿Se atrae con quién? No, pero ¿quién se atrae con quién? Porque usted me dice, se reorganiza. ¿Cómo le veo esto? Entonces digo, esta carga es positiva. ¿Cómo se va a reorganizar la carga en el átomo? Explique. Entonces la carga positiva se va a ir hacia la izquierda y entonces va a quedar como un centro de carga negativa un poco más hacia la derecha. Si es que consideramos que no se organiza la carga negativa, claro, sí. Ya, entonces, ¿no? Usted dice, ¿no? Aquí está la carga Q, ¿sí? Entonces, la carga positiva se aleja más y la carga negativa se acerca. ¿Y por qué se genera atracción? Hasta ahí está bien, siga. ¿Por qué se genera atracción? Entonces, como la fuerza depende de la distancia, entonces la fuerza que es de la carga positiva hacia Q es menor que la fuerza de la carga negativa hacia la carga Q. Entonces ahí de ley de atracción. Ya, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Entonces el campo decrece con el cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que la fuerza que hace aquí, ¿sí? Y la fuerza que hace acá, ¿ya? Es menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la fuerza que negativa es mayor que la fuerza positiva porque está más cerca. Y obviamente la fuerza neta es atractiva, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, está ahí bien, ¿no? Las conclusiones y el trabajo, ¿ya? ¿Qué más podemos concluir de ahí? ¿Qué más ven? Sigan analizando esa cosa. Que la fuerza es sumamente, o sea, decae muy rápido con respecto a la distancia. Ya, ¿no? La fuerza decae con el quinto de la distancia. Fíjense, con la distancia a la quinta decae. ¿Sí? ¿Por qué decae con la distancia a la quinta? O sea, no estoy seguro, pero yo creo que puede ser porque o sea, al haber una carga positiva, o sea, veo al otro lado haber una parte que es de repulsión y una parte que es de atracción. Entonces, por esa razón debería haber como una disminución de por sí de la fuerza. Ya, sí, ¿no es cierto? Es decir, eso que usted me dice se interpreta acá. Ya, el dipolo que se genera depende, ya varía, ¿no? Bueno, depende de alfa, de caso B, de Q, pero varía con la distancia entre los dos al cuadrado. Es decir, que mientras más lejos esté la carga, ¿no es cierto? Duplico la distancia y el dipolo que se genera es 4 veces menos intenso. Sí, la magnitud disminuye en 4 cuando duplico la distancia, ¿no? Entonces, aquí hay una disminución. Sí, y por el otro lado, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí estoy calculando, ¿no? Digo, el dipolo decrece con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Y el campo eléctrico generado por el dipolo decrece con el cubo de la distancia. Es decir, la fuerza que siente la carga, ¿no es cierto? Es el cuadrado de la distancia debido al dipolo y el cubo de la distancia debido al campo. ¿Sí? Y básicamente lo que usted me dice, ¿no es cierto? Es de esta variación de aquí. Como esta variación es pequeña, el campo realmente va. Es decir, si aplico esto, ¿no es cierto? Esta variación en la posición me va a generar un gradiente que dependa del cubo de la distancia. Si multiplico por este que depende del cuadrado de la distancia, me va a dar el quinto. Entonces esta operación me daba lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Yo tenía una pregunta, profe. Dígame. Como en este caso va a ser una fuerza atractiva y se va a ir sacando más la carga, eso va a hacer que la polarización aumente, va a llegar
un momento en que el campo va a ser, la polarización va a ser tan intensa que el átomo se puede llegar a ionizar. ¿Se podría calcular ese efecto o algo así cuando Bueno, en suceda? principio sí, ¿no es cierto? En principio deberíamos llegar a lo mismo ya, pero bueno, según lo que vimos nosotros, no tengo un valor real, sí, pero según vimos nosotros en el cálculo era 5 mega, ¿cuánto era? 5 por 500 voltios por nanómetro. Entonces, para generar 500 voltios por nanómetro necesito que esta carga Q sea inmensa, digamos. Sí, porque el campo para ionizar, al menos el clásico que nos salía de 10 a la 11, ¿no es cierto? Voltios sobre metro, ya. Entonces, un campo inmenso. Entonces, digamos, una carga real, ¿no es cierto? Existente, difícilmente va a poder ionizar a eso, pero en principio, según esto sí, ¿no es cierto? Sí, según estos modelos, ¿ya? Ahora tengo que irme a la realidad, que es obviamente más compleja que esa, ¿no? Sí, y realmente eso está dado por cálculos cuánticos, ¿ya? Entonces sí, pero bueno, al menos podríamos ver de aquí que para generar dicho campo, ¿sí? Necesitaría que esta carga sea inmensa y la distancia sea súper pequeñita, ya, en el modelo clásico, ¿no? Yo les iba a preguntar, ya, ¿dónde ven esto? Algo parecido a esto. ¿Dónde ven este comportamiento? Que una carga genere atracción sobre un cuerpo neutro. ¿Dónde ven eso? En conductores. A ver, explíqueme, ¿en qué parte? Una carga, verás, carga sobre cuerpo neutro, ¿no es cierto? Ujú. Es Ya, cuando, por ejemplo, tenemos un conductor que su carga neta es cero, ¿verdad? Entonces colocamos una carga de prueba cerca, o una carga cualquiera, ¿no? Entonces se va a distribuir la carga dentro del conductor hasta que se equilibre con el campo externo producido por la carga externa. Y ahí aparece una nueva distribución de carga superficial. ya, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto, ¿verdad? Entonces aquí tengo una carga, ¿verdad? Esta carga de aquí me genera un campo, redistribuye la carga, ¿no? Entonces si esta carga es positiva, aquí se va a venir la carga negativa, acá se va a venir la carga positiva, ¿sí? Se va a generar una fuerza atractiva, ¿no? Esto por el método de las imágenes es equivalente, ¿verdad? A una carga positiva aquí, ¿sí? Y aquí una carga, vamos, ¿sí? Y aquí una carga negativa imagen, ¿no? Sí, descentrada una cierta distancia, ¿ya? Que depende del tamaño de la esfera, ¿sí? Y la distancia de separación, ¿no? En el método de las imágenes, ¿ya? Que, bueno, no es parte de este curso, pero bueno, ya. Entonces eso es lo que van a ver, ¿no? Entonces estas dos cargas se atraen, ¿no? En el, todo en el este, ¿no? Eso sobre un conductor, ¿ya? ¿Se ve esto sobre un dieléctrico? ¿Han visto ustedes experimentalmente que suceda lo mismo en un dieléctrico? Sí, seguramente sí han visto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen, por ejemplo, aquí decimos, tenemos un papel, ¿sí? Y tenemos un plástico, el cual he frotado, ¿no es cierto?, contra alguna tela y este se cargó. ¿Qué sucede allí? Sí, si ustedes acercan, ¿no es cierto?, un material que pueda cargarse, digamos, con frotamiento, ¿no es cierto?, a un papel en un día seco, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver que el papel, ¿no es cierto?, se trata de pegar a esta cosa. Sí, y esto, ¿cuál es el efecto realmente? Esto es, ¿no es cierto?, que la carga de aquí, ¿ya? Induce, ¿no es cierto?, una polarización, ¿ya? Aquí induce un dipolo. Y este dipolo con esta carga interactúan igualito que lo que hace esta cosa, ¿sí? Excepto que aquí no es una polarización atómica, sino es una polarización de la materia, que es el promedio de la polarización atómica. ¿Sí? Entonces, si esto está compuesto por átomos, los átomos se van a polarizar en dirección contraria al campo, ¿no? Bueno, pongamos una carga más Q. ¿Sí? Contraria al campo,
¿ya? Y entonces así, ¿no es cierto? Se va a polarizar acá y aquí va a aparecer una fuerza atractiva entre los. Sí, lo mismo, ¿ok? Y eso se debe entonces a la polarización de la materia debido a esta carga. Obviamente esta fuerza no es, ¿no es cierto?, impresionante porque al menos a nivel atómico en este modelo sí depende con el quinto de la distancia, una fuerza muy pequeñita. Sí, entonces esto ustedes seguramente lo vieron en electromagnetismo, es el primer ejercicio práctico que se hace y seguramente lo han visto, ¿no? Para demostrar las cargas eléctricas se repelen y las opuestas se atraen, ¿no? Sí, entonces esta atracción no es por cargas opuestas, porque este es neutro. Esta atracción sí, es bipolar, ¿ya? Sí, es la interacción entre un dipolo y una carga puntual, ¿ok? ¿Preguntas? Todavía estábamos considerando en estos dos últimos ejercicios que no se deforma la densidad de carga, o en este sí. No, en ninguno se deforma la densidad de carga, es decir, esta densidad de carga cualquiera que sea, ¿cierto? Genera simplemente este átomo de aquí, lo estoy representando como su dipolo que se forma, suponiendo que ya conozco la polarizabilidad. Por ejemplo, ¿no? Veamos, verán, déjenme verle la polarizabilidad. Sí teníamos una. La polarizabilidad del átomo de hidrógeno era esta, ¿no? Era la real, ¿no? 18 cuartos de A sub 0 cubo, ¿ya? Y esto seguramente sobre K sub E internacional. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer este ejemplo, podríamos decir, ¿no es cierto? Eh, sí, tengo un átomo, sí, tengo aquí el hidrógeno, ¿ya? Entonces, eh, tengo un átomo, ¿no es cierto? Y entonces aquí la polarizabilidad de este átomo dice que es, dice que es 18 cuartos de A sub 0 cubo sobre K. 18 cuartos de grano, ¿cierto? 4 sí, 18 cuartos, ¿ya? Entonces, esa es la polarizabilidad, ¿ya? Sí. Y digamos, ustedes pueden tener aquí un electrón, ¿sí? Y supongamos que esto se encuentra a una distancia de 1 nanómetro. Ustedes ya podrían calcular realmente la fuerza de interacción de eso. Sí, podrían estimar esa fuerza de interacción. Sí, simplemente, ¿no? Ya se podría estimar y tener un valor numérico. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, pues. Entonces, mi átomo, sí, en cualquier modelo que sea, simplemente estoy suponiendo, ¿no? Que ya responde a través de esta polarizabilidad. Es decir, ya todo el modelo, sin importarme si cambia o no cambia, ¿no es cierto? Sin importarme lo que suceda con el átomo, simplemente digo el átomo, ¿sí? Responde y se polariza frente hasta este campo de manera lineal a través de esta constante. Sí, y la constante es un dato que me dan, ¿no es cierto? Vale tanto. Sí, claro. Y para cuando sí varía, ¿sería como que el dipolo depende de algún parámetro como el tiempo? ¿O cómo sería? No, cuando sí varía usualmente, por ejemplo, usted dice, supongamos, ¿no? Que yo digo, voy a hacer la dinámica de este sistema. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Digo, una carga de aquí se acerca, ¿no es cierto?, al átomo, ¿sí? Con una velocidad, por ejemplo, un electrón, digo, se acerca con una velocidad de 100 metros por segundo, ¿sí? A un átomo de hidrógeno quieto, ¿no? Con un parámetro de impacto, digamos, corrijamos este problema, ¿ya? De 1 nanómetro. ¿Ya? Entonces, calcule la velocidad de retroceso del átomo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto? Digo, entonces esta distancia de aquí es 1 nanómetro, que es el parámetro de impacto. Quiero calcular la cinética de esta cosa, ¿sí? Entonces, esto es una colisión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar realmente, no? Si yo digo, tengo el átomo y tengo el electrón, entonces el electrón va a sentir una fuerza atractiva y se va a mover así, ¿sí?
¿ya? Mientras que el átomo al final del movimiento se va a acercar acá y va a haber una transferencia, va a ser un choque elástico, pero con una transferencia de la cantidad de movimiento del electrón al núcleo, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Quiero calcular esto. Pues ahí sí vendría un problema como el que usted me dice, en donde la polarización del átomo, ¿sí?, es una función del campo eléctrico generado por el electrón y por lo tanto es una función de la distancia, ¿sí?, relativa entre los dos y del tiempo porque la posición varía. Y entonces, digamos, a través de la posición que depende del tiempo, ¿sí?, es la que va a haber la dependencia, ¿no? Donde este R es la posición relativa, ¿no? Que depende del tiempo, ¿ya? Porque el electrón va a irse moviendo así. Entonces, quiero resolver este problema. Entonces, ahí ya puedo decir, ¿no es cierto? La polarización depende del campo, pero el campo depende de la distancia. Entonces, tengo que resolver este problema y este problema podría ser clásicamente difícil, ¿no? Porque tengo dependencias de P a través del campo, sí, entonces podría ser complicado ese problema, pero resoluble, ¿sí me entienden? Aunque sea numéricamente, ¿no? No puedo encontrar una solución analítica, pero puedo resolver eso, puedo modelar esto. Sí, entonces ahí yo tendría una polarización que depende del campo y del tiempo, pero siempre a través de la misma relación, ¿sí? Siempre a través de esta relación. Entonces este alfa estoy suponiendo que es constante. Sí, nada más que P depende del tiempo porque la posición relativa cambia, pero este alfa sigue siendo constante. Ya, a menos, ¿no es cierto?, que yo diga, por ejemplo, este electrón ya no se mueve con 100 metros por segundo, sino se mueve con, con medio de la velocidad de la luz, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, ya no es el parámetro de impacto un nanómetro, el parámetro de impacto es, por ejemplo, así, ¿sí? Pues de manera que puede darse un choque, es decir, ya podría darse que esto ya no pueda ser representado por esto. Ya no me serviría, ¿no es cierto? Porque ya la interacción, este es un choque súper energético, aquí puede haber una fuerza, ¿no es cierto?, que genere un impacto, digamos, electrónico y genere ionización, y ya podría generar esto al final rayos X, un montón de cosas, ¿ya? Entonces ese sería otro problema, ¿ya? Pero en el problema original, posiblemente yo sí pueda modelar con esto, ¿sí? Y pueda realmente modelar, ¿no es cierto?, ante un impacto electrónico, una molécula de un átomo de hidrógeno libre, cómo va a moverse después del impacto, ¿sí? Donde simplemente ha habido dispersión del electrón, ¿no es cierto? Estoy obviando radiación ya aquí. Entonces ese proceso físico, por ejemplo, podría modelar tranquilamente con este modelo, ¿sí? Con este modelo, con este alfa que yo tengo calculado aquí o con el alfa inclusive que calculamos clásicamente en el primer ejercicio o en el segundo. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Entonces, todo lo que tienen que ver es que en qué condiciones mi modelo funciona, ¿no? Porque no es cuestión de coger una fórmula y ya, sino que esta fórmula, sí, igual que cualquier otra fórmula en física, tiene unos supuestos, ¿no? Que me delimitan las condiciones donde esta función representa la realidad. Sí, entonces, ¿no? Si este campo eléctrico es súper intenso, posiblemente haya efectos ya no lineales que ya no pueden ser representados mediante esta respuesta del átomo ante un campo eléctrico. Sí, pero si el campo eléctrico no es tan intenso, posiblemente esto sí se dé. Sí. Vamos a otro, ¿ya? Vamos a otro ejercicio. Entonces, ¿no? Supongo que ustedes tienen aquí un dipolo, ¿ya? Un dipolo, ¿no? Cualquiera que ese sea, ¿no? Entonces el dipolo interacciona, ¿no es cierto?, con una placa metálica y a diferencia de lo que calcularon ustedes antes, vamos a calcular el torque que se genera, ¿sí? El torque que se genera sobre este dipolo cuando tenemos un dipolo sobre en imagen, ¿no es cierto?, sobre una placa conductora conectada a tierra. ¿Qué deberíamos hacer?
¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué dice Joseph? Joseph Cruz, ¿qué hacemos? Buenas, profe. Podríamos utilizar tal vez el método de las imágenes, como habíamos hecho en un ejercicio, y tal vez eliminar, digamos, el plano, ¿no? Y bueno, como marca el método, ponerle un dipolo eh, como inverso, a la misma distancia, ¿no? Pero en sentido contrario. Y primero encontrar el campo, ¿no? Que realizaría conjuntamente el campo y el del plan. Ya, entonces vamos a ver lo que usted me dice. Entonces, es lo mismo que hice yo, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos el dipolo, ¿sí? Bueno, el dipolo y la placa conductora, ¿no? Entonces puedo quitarme la placa conductora poniendo un dipolo imagen, ¿verdad? Y aquí en líneas punteadas en negro la placa conductora, que es la superficie equipotencial cero, ¿sí? El dipolo no es exactamente invertido, como ya ustedes hicieron en el ejercicio, sino que en las imágenes, ¿no es cierto? Tiene que ser así. Ya ese es el dipolo que se genera, ¿no? Sí, mismo ángulo teta, misma distancia, ¿no? Excepto que se invierte en el X, digamos. Yep. Y entonces, ahora tengo la interacción entre este dipolo, ¿ya? Que sería este, ¿no es cierto? Y este dipolo P', que va a ser este de acá. Este se encuentra en la posición Z, ¿no es cierto? Ponemos aquí, este se encuentra en la posición, ¿quién me escribe? Z, ¿no es cierto? Más Z, este se encuentra en la posición menos, ¿ya? Y x cero, ¿no? Ya, entonces puedo calcular, ¿verdad? Entonces vamos, yo voy a calcular las dos, ¿no? La fuerza y el torque, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza simplemente? Sí. ¿Cómo calculamos la fuerza, no es cierto? La fuerza, entonces calculo el campo, ¿sí? Calculo el campo, y de hecho este campo está, sí. Calculo el campo, ¿no es cierto? Y calculo la fuerza, ¿ya? Pero aquí yo mismo cometí el mismo error que cometí antes. ¿Qué error cometí ahí? Aquí estoy calculando, ¿no? El campo generado por P' en la posición de P. ¿Qué error cometí ahí? Estaría reemplazando antes de evaluar el operador. Ya, ¿no es cierto? Se está reemplazando antes de evaluar el operador, ¿verdad? Sí. Entonces aquí primero ya evalué exactamente en esta posición. El defecto que tiene esta posición es justamente este, ¿no? Sí, este es el defecto, que no hay coordenada en X, ¿ya? Entonces, de antemano estoy evaluando, eliminando los valores de X igual a 0. Z sigue siendo variable, ¿no? Sí, esta Z, que es la posición relativa, que es 2Z, sigue siendo variable, ¿no? El problema es este, ¿ya? Pues, ¿qué debería haber hecho? ¿Qué debería haber hecho, de hecho? ¿Dónde tenía que haber evaluado el campo, por ejemplo, generado por P'? En un punto cualquiera, R. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué debería haber hecho, no es cierto? Haber evaluado el campo, por ejemplo, no, vamos a haber evaluado el campo aquí, por ejemplo, ¿ya? Esta debería ser, ¿no es cierto? Mi posición R, ¿sí? Bueno, R pongámosle relativa, y así. En esta posición yo debería haber evaluado, ¿no? Sí, en una posición cualquiera, ¿no? Y en esa posición cualquiera calcular realmente el campo, ¿sí? Entonces este R de aquí ya no viene a ser simplemente, ¿no? Ya no viene a ser este, sino que tiene una componente en X, ¿sí? Posiblemente una Y en Y si es que desean, ¿ya? Y este de aquí, evaluar, ¿no es cierto? Versus este R, evaluar acá, ¿sí? Naturalmente esta componente se elimina, pero esta componente no, ¿no? Esta componente es la que me está faltando, ¿ya?
en el producto punto, ¿no? Sobre todo aquí. ¿Sí? Y entonces aquí aparecería, ¿sí? Una componente que le voy a poner, ¿no? Esta sería T punto E. De aquí me aparecería una que va a ser T seno de teta por X. ¿Ya? Bueno, y obviamente por 3, ¿no? Entonces, esto va a ser, ¿no? Este va a ser la componente 3T punto L. ¿Sí? Bueno, y obviamente me cambia estéreo, ¿no? Y me cambia estéreo unitario, es decir, me cambia todo. ¿Ya? Y entonces ahí, bueno, y ahí se cambia, ¿no? Entonces ahí ya me tocaría reevaluar todo esto, ¿sí? Y luego evaluar en esta posición, y si luego evaluar X igual a 0, ¿sí? Entonces ustedes le pueden corregir, ¿no? A partir de este de aquí, ¿sí? Utilizando, ¿no? Con las condiciones adecuadas, ¿no? Pueden corregirlo y al final evaluar en esta posición, ¿no? Que es la que me interesa, ¿no? Que es donde está el campo. Sí, hallan la fuerza, ¿ya? Bueno, y hallando la fuerza, ¿no es cierto? Ahí ya, obviamente, ya esta fuerza ya va a depender, ¿no? De otra forma, todo este término de aquí ya estaría mal, ¿sí? Pero bueno, hallan, ¿no es cierto? P punto del punto el operador nabla, ¿sí? Y hallan la derivada, ¿no? Entonces, esta función debería depender de x y z de manera general. Bueno, de x, y y z creo que depende, ¿no? X, y z, ¿ya? Obviamente la dependencia en y no me interesa porque no hay derivada en y. Entonces, bueno, en x, y z, ¿sí? Y evalúan, ¿no? Y ha derivado, ahí sí evalúan en x igual a 0, y igual a 0, z cualquier cosa, ¿no? Y le sale la fuerza. Sí, eso está mal, ¿no? Para el torque no hay problema, ¿sí? Para el torque no hay problema porque el torque simplemente es, ¿no es cierto? El torque alrededor del dipolo solamente es P cruz E, ¿sí? Entonces ahí sí necesito el campo eléctrico directamente donde está el dipolo y ahí sí es este, ¿no? Entonces este es el campo eléctrico, ¿sí? Generado por P' sobre este punto, ¿sí? O lo que es lo mismo, este es el campo eléctrico generado por toda la placa sobre este punto, ¿ya? Entonces este es el campo eléctrico, ¿no? Por el método de las imágenes. Y entonces P cruz E, ¿ya? Me va a dar esto. ¿Eso qué quiere decir, no? Que al menos con lo que respecta al giro sobre su propio eje, ¿qué trata de hacer este dipolo, según lo de aquí? ¿Qué trata de hacer? ¿Sí? Acá conductora, ¿no es cierto? X, esta Y, este el dipolo. No, aquí está Z, ¿no? Z, sí. Ahí está el dipolo, ¿no es cierto? Que forma un ángulo teta. Forma un ángulo teta. Ya, ¿qué está haciendo el torque? ¿Qué me dice este torque? ¿Cómo trata de ponerse este dipolo con respecto a la placa conductor? Haría que rote hasta que teta sea igual a 0. Ya, teta sea igual a 0, dicen. ¿Qué dicen el resto? ¿Para dónde rota? ¿Antihorario u horario? Antihorario. Antihorario. Ya, ¿no es cierto? Antihorario. Sí, y está hacia adentro, ¿no? Y está hacia adentro, ¿no? Sí. Entonces gira antihorariamente, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la posición de equilibrio? Sí, la posición de equilibrio, ¿no es cierto? Va a ser así.
¿Existe posición de equilibrio también cuando el dipolo está así, en color morado? ¿Qué dicen? ¿Es equilibrio también? Sí, Sí, pero no es estable. ¿Por qué no es estable? El 2. Porque ante un mínimo movimiento se voltearía totalmente. O sea, estaría en su punto de energía máxima. Ya, entonces, sí, ¿verdad? Ante un mínimo movimiento, es decir, si graficamos las imágenes de cada uno de estos, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Que la imagen del uno está así. Esta sería la imagen, ¿no es cierto? Amba. Del de negro, ¿ya? Y la imagen del de morado, ¿cómo estuviese? Ya, según eso me da así, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Resulta que este, ¿sí? Es estable también. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿también existiría equilibrio cuando teta es igual a pi medios, verdad? Eh, Porque así como veo sería como un equilibrio semi-estable, que si me muevo a un lado me regresa al mismo, pero si me voy al otro me separa de ese. ya, ¿no? Entonces, cuando tengo el dipolo así, y el otro está así, ya, esta es la imagen, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede, verdad? Esos dos dipolos se supone, ¿no? Que el campo ejercido por este justamente es así, ¿no es cierto? Y entonces el dipolo se alinea con el campo. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el torque, ¿no? Justamente cuando usted dice, cuando sea pi medios, ¿sí? Va a ser estable, ¿no? ¿Qué va a pasar un poquito antes de pi medio? Es decir, por ejemplo, no está exactamente así, no está así, por ejemplo, ¿ya? Un ángulo muy pequeñito, ¿no? Sí, cercano a cero. ¿Para dónde está el torque según esto? Sí, según esto aquí el torque, ¿no es cierto? Está para acá. Sí, mientras, ¿no es cierto? Que cuando el dipolo se pasa un poquito, ya, el torque está para acá. Sí, porque este signo menos, ¿no es cierto? Depende del seno y del coseno. Sí, entonces si bien el coseno para cualquier ángulo teta, ¿no? De aquí, has dicho, si bien el seno, ¿no? Para cualquier ángulo teta en todo este rango, ¿no? Entre cero y pi medios para cual, sí, teta, ¿no? Puede variar entre sí, 0 y pi. Sí, si bien el seno en toda esta cosa, ¿no es cierto?, es siempre mayor que cero, sí, mayor o igual a cero, el coseno, ¿no es cierto?, varía de signo, ya está entre menos uno y uno, sí, dependiendo si el pi medios es menos o más, ¿no? Entonces, cuando estoy por acá arriba, el torque es antihorario, sí, pero cuando me paso del pi medios, el torque cambia de signo. Entonces, por eso es que ambos son estables. Sí, porque para un punto que esté aquí, donde el ángulo es cero, ¿no es cierto? Este torque es cero, y cuando un ángulo es un poquito mayor, por ejemplo, digo, cuando el ángulo es un grado, ¿sí? El torque me devuelve a cero, ¿sí? En cambio acá, ¿no es cierto?
Cuando estoy en este punto digo, el ángulo es 89 grados. Sí, el torque me devuelve acá, porque este cambia de signo y se hace positivo y el torque está en negativo. Entonces estos dos puntos son de equilibrio estable. Mientras, ¿no? Este de aquí, y cuando estoy en este de aquí, el torque me genera para acá. Entonces apenas me salga de los pi medios, este de aquí va a querer alinearse con el eje Y positivo. Igual, ¿no es cierto? Apenas me pase de los pi medios, sí, este de aquí en cambio se hace hacia abajo. ¿Está claro? Todos estos puntos de equilibrio son inestables, ¿sí? Los pi medios son inestables y los 0 y pi son estables, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes tienen dos ejercicios sencillos, ¿sí? Entonces verán, en este ejercicio van a suponer, ¿no?, que la densidad de carga electrónica de un átomo de hidrógeno, falta aquí, ¿sí? Incrementa linealmente desde el núcleo hasta el radio R. Es decir, es un incremento lineal la densidad de carga, ¿no? Entonces, el electrón se distribuye ya no uniformemente en el radio R, sino que crece linealmente hasta el radio R. Bueno, podemos poner igual aquí el radio de Bohr, ¿sí? Y entonces, este crece linealmente hasta el radio de Bohr, ¿ya? Y entonces van a demostrar, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre el campo eléctrico y la polarización. Es decir, ustedes van a encontrar esta relación, ¿ya? P es igual, ¿no es cierto?, a una constante por E a la N. Entonces, ustedes van a encontrar cuánto es el N, ¿sí? Demostrando, ¿no es cierto?, que en este caso la polarización no es lineal. Sí, cuando la densidad de carga, ¿no es cierto?, electrónica, depende a través de una constante K del radio, para todo radio entre 0 y R. Bueno, ya se observa, ¿sí? Ya siendo, ¿no es cierto?, la densidad electrónica, eh, la del, la del electrón, ¿no es cierto?, y el núcleo, el protón, ¿ok? Van a hacer ese ejercicio. Y el segundo ejercicio que van a hacer es, ¿no?, la energía de interacción entre el dipolo eléctrico y el plano conductor infinito que acabamos de discutir. ¿Sí? Entonces van a calcular la energía de interacción de este sistema, ¿no? De este sistema en esta posición, ¿no? A esta distancia L con este ángulo θ, la energía de este sistema van a calcular. ¿Cuál es la energía de interacción nada más, ¿no? Te interesa, ¿ok? Eso van a calcular para esto en base de lo que tenemos. Preguntas. Ok, entonces en este ejercicio sí se pretende demostrar, ¿no?, que si la densidad de carga ya no es lineal, ya ni siquiera puedo encontrar un término de primer orden en la relación entre el dipolo y el campo. ¿Ya? El primer término que van a aparecer aquí va a ser un término diferente, ¿no? ¿De qué orden es? ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos ahí por ahora. ¿Sí? Nos deberíamos el día miércoles, si no tienen preguntas. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego. Profe.